Listo, entonces miremos. ¿Cuál es el conjunto numérico más pequeño? Naturales. Naturales, exactamente. Naturales. O sea que sería, digamos, el que menos elementos tiene, sería el que está aquí adentro, ¿cierto? Eso serían los Sí. naturales. Naturales. Listo, el que sigue para afuera. ¿Cuál es el que está por fuera? Enteros. Enteros, listo. ¿Cuál es el que está aquí en toda esta parte? Reales. Todo esto completo, ¿cuál es? O sea, los que están aquí, todo completo. Serían los racionales. Los Reales. racionales, que se representan con una Q. ¿Y cuáles son los que están aquí al otro lado? Los irracionales. Irracionales. Ahora, todos los que están ahí adentro, en cualquier parte, ¿son cuáles? Son los reales, ¿cierto? Reales. Listo. Los reales. Y por fuera de todo eso están los números imaginarios, ¿cierto? Vamos entonces a empezar a hablar de ellos, los naturales. ¿Alguien de pronto tiene algún micrófono habilitado que se escucha como un eco? Listo, naturales. Se representa con una N así. ¿Cuáles son los números naturales entonces? Los números naturales son muy sencillo. Se los voy a definir de una manera muy simple. Los números naturales son los números que se usan para contar las cosas o los objetos. Para contar las cosas o los objetos. Entonces, ¿cuáles son esos números naturales? De 1 a infinito, no. Desde 1 a infinito, pero entonces del 1, ¿cuál sigue? 2, Dos. 3, 4. 2, 3, 4, 5, ¿hasta dónde? Hasta infinito. Puntos suspensivos, infinito. Listo. Aquí estamos representando el conjunto por extensión. Listo. Te recuerdo, un conjunto se puede representar por extensión, por comprensión, gráficamente y por diagrama de Venn. Vamos a representarlo por comprensión. Cuando yo represento un conjunto por comprensión, es cuando se menciona las características de cada uno de los elementos del conjunto. ¿Cuáles son las características de los elementos de ese conjunto? Que son los números que se usan para contar. O sea que yo digo que esos elementos los voy a llamar X, que son X tales que esos elementos de X, tales que X es un número usado para contar. Listo, aquí estoy determinando el conjunto en forma de comprensión. Listo. ¿Cómo más puedo representar ese conjunto? En forma gráficamente. ¿Cómo? Mediante la recta numérica. O sea, puedo representar ese conjunto gráficamente sobre la recta numérica. La recta numérica o la recta de los reales, recordemos, ¿por qué se llama recta de los reales? Primero que todo, desde el punto de vista de la geometría, una línea recta es una sucesión de puntos
que se extiende indefinidamente en ambos sentidos. Pregunta, perdón, ¿cuántos puntos tiene una línea recta? Indefinidos. Infinitos. Entonces, en la recta numérica, cada uno de esos puntos representa un número real diferente. De ahí viene el nombre de la recta de los reales. Cualquier punto donde yo me pare sobre la recta es un número real diferente. Siempre que yo dibuje una recta, tengo que dibujar flechitas a ambos lados. ¿Por qué? Porque la recta es una línea recta, no es un segmento de recta. No tiene inicio y no tiene final. Viene desde menos infinito, se extiende hasta menos infinito y se extiende hasta infinito por la derecha. Siempre, ¿cuál es el punto medio de la recta numérica? El cero, ¿no? El El cero. cero. Es el cero. Siempre que yo dibuje una recta numérica, tengo que ubicar el cero como referencia. ¿Por qué? Porque es el número que me separa, a los números positivos de los números negativos. Siempre los números negativos están ubicados a la izquierda del cero y los positivos están a la derecha del cero. Entonces vamos a poner ahí los naturales. Los naturales son números positivos, o sea que están a la derecha del cero. Sería el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. ¿Listo? Muy bien. Aquí lo estamos representando gráficamente. ¿Cómo más puedo representar el conjunto de los naturales? Por medio de un diagrama de Venn, por ejemplo. Un diagrama de Venn. Uno, dos, tres, cuatro, puntos suspensivos, infinito. ¿Listo? Esto es un diagrama de Venn. Igual que el de arriba. Igual que los cuadros que yo dibujé arriba son diagramas de Venn. Bien. Muy bien. Ahora, vamos para los números enteros. Los números enteros se representan con una Z así. Los números enteros, ¿cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son los números enteros o cómo se definen? Profe, porque embarca todos los números positivos y negativos. Listo, ahí están, pero no puedes decir que son todos los números, porque si estás diciendo que son todos los números, estarías hablando de los decimales. Sí, perdón. Son los números. Profe, todos aquellos que no tienen decimales. Exacto. Exacto. O sea, son los números que no tienen cifras decimales o que carecen de cifras decimales. Son los Son los que números que corresponden a los números naturales. ¿Cómo? Son los números que corresponden a los números naturales. Esos son los números enteros. Unos de ellos son los naturales, pero Exacto. también hay otros que son los negativos también, que son enteros. ¿Está claro? Sí. Los enteros son los números que carecen de cifras decimales, que no tienen cifras decimales, representan una parte entera. ¿Cierto? Estos números enteros se clasifican, tienen una clasificación. Estos números enteros tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en los enteros negativos, en el número 0, el 0 hace parte de los enteros, y en los positivos. ¿Listo? Entonces, si representamos esos números enteros sobre la recta numérica, van a ser los siguientes. Esto aquí es menos infinito. Tengo el 0 como referencia. El 0 sería parte también de... El 0 hace parte también de los números enteros, ¿cierto?
está el 0. Tenemos entonces aquí los positivos serían el 1, el 2. Los enteros positivos serían el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Los enteros negativos serían los números negativos pero que no tienen decimales. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente hasta el menos infinito. ¿Correcto? Entonces, de aquí sería, estos de acá serían los enteros positivos, estos serían los enteros negativos, y a este de aquí, a este 0, se le llama el número neutro. Es un número neutro. ¿Listo? ¿Qué quiere decir entonces? Que los enteros se componen por todo eso. O sea que quiere decir, vamos a ver cuáles son los enteros negativos. Siempre en la recta numérica, cuando yo comparo dos números, en la recta numérica, un número que está a la derecha de otro es mayor a él. Y viceversa, un número que está ubicado a la izquierda de otro es menor a él. Eso es una posición relativa. Siempre que yo escribo en los elementos de un conjunto, determino un conjunto por extensión, siempre escribo los números de menor a mayor, ¿cierto? O sea, de izquierda a derecha. Entonces quiere decir que el menor número entero negativo, ¿cuál es? Menos 1 no. No. 0. No, tampoco. Profe, repite la pregunta, por favor. Por ejemplo, el menos infinito sería el número más bajo de los negativos. Sí, señor, el menos infinito. El menos infinito es el número menor de todos los números, pues, de los enteros negativos incluso. ¿Por qué? Porque él es el que está más a la izquierda. Entonces sería menos infinito, puntos suspensivos, menos 4, menos 3. Pregunta, ¿cuál es el entero negativo mayor? ¿Cuál es el entero negativo más grande de todos? El El 1. infinito. El menos 1, ¿no? El menos 1, perfecto. Recuerden, en la recta numérica, cualquier número que esté ubicado a la derecha de otro es mayor. Mire que el menos 1 está ubicado a la derecha de todos estos. O sea que el menos 1 es el más grande de todos los números enteros negativos. ¿Me hago entender o no? Sí, profe, ya sí. Sí, ahora sí. Ahora sí, muy bien. ¿Cuáles son los enteros positivos? Los enteros positivos serían ¿cuáles? ¿Quién me los dice? Siempre vamos de izquierda a derecha. 0, 1. No, 0 no. Acuérdate que el 0 no está. Sí, neutro. 1, 0 neutro. 1, 2 y así sucesivamente. 3, 4, 4. 5, puntos suspensivos, infinito. ¿Listo? Perfecto. Entonces ahora vamos a escribir por extensión todo el conjunto de los enteros. Los enteros, ¿cómo lo escribiría? ¿Quién me dice cómo lo escribo? A ver, ojo, estos enteros positivos son iguales a ¿cuál conjunto? Los naturales. A los naturales, muy bien. Perfecto. Listo. Los enteros, entonces, ¿cómo lo escribo por extensión? ¿Quién me dice? Menos infinito. Muy bien. Suspensivos, menos 4, menos 3. 0. Perfecto. Menos 4. 1, 2, 3. Menos 3. Infinito. Menos 2. Abarca Menos todo. 1. 0. 1, 2, 3, 4. Puntos suspensivos. Infinito. Ahí están todos los números enteros. Ahí está el conjunto de los números enteros determinado por extensión, ¿correcto? Entonces, los números enteros son los números que no tienen cifras decimales, ¿correcto? ¿Está claro?
Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del cero. ¿Qué pasa con el número cero? ¿Por qué digo yo que el cero es un número neutro? Paola, ¿por qué el cero es un número neutro? Dice Paola. Señor, hola. Sí, hola, ¿me escuchas? ¿Por qué el Sí. cero es un número neutro? ¿Por qué? Porque todo número sumado con él da el mismo número. Exactamente. ¿Por qué? Porque el cero ni suma ni resta. Si yo a cualquier número real, a cualquier número, le sumo cero o le resto cero, eso me sigue dando el mismo número, me sigue dando el mismo resultado. O sea, el cero no aporta, no suma ni resta. Es como cuando yo digo, cuando el carro está en neutra y yo hundo el acelerador, ¿el carro tiene fuerza? No, ni para adelante ni para atrás, ¿o sí? En una moto, cuando la moto está en neutra y usted hunde el acelerador y usted acelera, la moto no tiene fuerza ni para adelante ni para atrás, ¿cierto? Esa es la neutra, porque no tiene fuerza, no suma, no le aporta, ¿cierto? Entonces ese es el elemento neutro. Por eso se dice que el cero es el elemento neutro de la suma o el módulo de la suma. Muy bien. Vamos ahora para los números racionales. Que los números racionales se representan con una Q, así. ¿Quién recuerda cuáles son los números racionales? Todos los que se expresan no tienen expresión decimal o también se pueden escribir tipo fracción. Exactamente, está muy bien. Yo puedo decir que son los números que se pueden expresar de la forma P sobre Q o como una fracción, donde P, donde P, donde P y Q son números de qué tipo? Son Enteros. números enteros. Ojo, que aquí hay que hacer una salvedad. ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción? Recuerden que una fracción matemáticamente representa una división entre el de arriba, el número de arriba y el número de abajo. Recordemos que el número de arriba, ¿cómo se llama? El numerador, y el de abajo se llama el denominador. Entonces, cuando yo tengo una división, el número de abajo o el denominador, ¿cómo tiene que ser? Mayor a cero. Diferente de cero. Porque recuerden que la división por cero en matemáticas no está permitida. Una división por cero me genera un número imaginario. ¿Listo? Entonces simplemente los racionales son números que se pueden expresar como una fracción. Donde, listo. Ejemplos de números racionales. Profe, 50, 4.99, 4.90 y algo, 142, así. Un medio. Un medio. 3/4. Un medio, 3/4, uno negativo, menos 2/5, Menos 6/5. menos 6/5, el 8 también, el menos 10,
el 25 tercios, el menos 40, el 7, etcétera, ¿o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿O hay alguien que no Igual- esté de acuerdo? Profe, ¿por qué el 8 y el menos 10? Listo, excelente pregunta. Entonces, el compañero me pregunta por qué el 8 y por qué el menos 10 y por qué el menos 40 y por qué el 7. ¿Quién le responde al compañero? Eso es porque están siendo divididos por un 1. Pero el 1 de Exacto. por sí no se, por lo general no se coloca. Perfecto. Entonces, mire la definición. Los racionales, ¿qué son? Son los números que se pueden expresar de la forma P sobre Q. Es decir, en otras palabras, los números racionales son números que se pueden expresar como una fracción. Es decir, todas las fracciones equivalen a números racionales, ¿cierto? Todas las fracciones irreductibles que no se puedan simplificar, ¿cierto? Entonces, mire, ¿qué pasa? Vamos a coger el número 8 aquí. Cojamos el número 8. ¿Y qué pasa con las que sí se pueden simplificar? Ah, me daría un número entero. Igual me quedaría un racional. Ya les voy a explicar. ¿Qué pasa con el número 8? El número 8 yo no lo puedo expresar como una fracción. Sí. ¿Cómo lo puedo expresar? 8 dividido ¿qué? 1. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como el 8 lo pude expresar como una fracción, quiere decir que el 8 también es un número racional. ¿Está claro? Así que entonces yo puedo concluir que todos los números enteros son Racionales. racionales. Exactamente. Y igualmente todos los números naturales también son racionales. Porque si yo miro el cuadrito, observemos este cuadrito. Observemos esto. Mire. Estos son los naturales. Pregunta, ¿esos naturales están incluidos dentro de los racionales? Sí. 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 Porque mire que están en todo este conjunto, ¿no? Entonces, todos los números naturales son racionales. Miremos los enteros, con mayor razón también. Mire los enteros donde están. Esos números enteros están dentro de los racionales. Sí. Obvio. ¿Listo? Sí, señor. Todos los enteros son racionales. ¿Sí? Si yo les pregunto, ahora, si yo les pregunto un verdadero y falso, y me dicen verdadero o falso y justifica la respuesta. Ojo. Todos los enteros todos los racionales son enteros, verdadero o falso, justifique la respuesta. Todos los Falso. racionales, Verdadero. Profe. todos los Falso es al racionales son contrario. enteros. Todos los Falso, enteros profe. son racionales. Falso. Es falso, muy bien, perfecto. Falso. ¿Por qué es falso? Porque un número racional puede representarse en su forma de fracción y los enteros no. Exactamente, correcto. Porque es que mire, hay unos racionales que son estos de aquí, que están por fuera, que no son enteros. ¿Sí se dan cuenta o no? Que son los que, como acabaste de decir, Lisset, que son los que son fracciones irreductibles que no son enteros. Por ejemplo, 3/4. 3/4, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado por aquí, ¿o no? Ahora yo les digo, algunos racionales son enteros, ¿verdadero o falso? Verdadero. Ese sí es verdadero.
¿Está claro? Muy bien. Entonces, desde ese punto de vista ya sabemos entonces, ya entendemos que los racionales tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican los racionales? Se clasifican en racionales positivos, racionales negativos y racionales enteros. ¿Listo? ¿Sí o no? De aquí, ¿cuáles serían los racionales positivos? De esos que yo coloqué ahí. Menos 2/5, menos Un 6/5. medio, Un medio. 3/4, 8. 3/4, No, señor. 8 no. 25 tercios. 25 tercios más bien. Listo. Muy bien. Vamos ahora, ¿cuáles serían los racionales negativos? Menos 6/5. Menos 2/5 también. Sí. Menos 40. No, Bueno, ya ahí. sí, Ahí acá. podría decir también que sí, pongamos ese también ahí también. Incluso pongamos aquí también este también pongámoslo aquí. Y Profe, pero no hay una división que dice enteros. sí, pero de todas maneras, en términos generales, cuando yo hablo de racionales, esos están incluidos también los enteros, ¿cierto? Entran en la misma, pues. Sí, entran en la misma también. Pero aquí es como para que los separemos, para que los entendamos también, ¿cierto? Listo. Ahora los racionales enteros, ¿cuáles son? 18 menos 17. Ahí sí, exacto. Serían 8 menos 10 menos 47. Muchachos, ¿les quedó claro o no? Sí, señor. Señor. Listo. ¿Qué pasa ahora? Pasa lo siguiente. Que dentro de los racionales nosotros tenemos una fracción, ¿cierto? O sea, tenemos una división, ¿cierto? Una fracción. P sobre Q. Que esa P sobre Q representa una división, ¿cierto? Recordemos que este número de arriba se llama el numerador y el número de abajo se llama el denominador, ¿cierto? Listo. Y resulta que cuando yo hago una división, yo puedo tener dos posibles resultados. Ojo con esto. ¿Qué posibles resultados hay cuando yo hago una división? Que el número me dé ¿cómo? Entero racional. Exactamente, que el número me dé un número entero o que No me dé racional. un número Racional. decimal, ¿cierto que sí o no? Listo. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de los números decimales, cuando yo hago una división, pueden pasar varias cosas. Hay una clasificación de los decimales. Vamos a ver cómo se clasifican esos decimales. Vamos a hacer unos ejemplos aquí. Les vamos a poner aquí. Clasificación de los decimales. Ejemplos. Entonces, clasificar los siguientes racionales dentro de los decimales.
primero. Entonces vamos a poner aquí 3/4. Entonces, para yo saber qué tipo de decimal, entonces mire, cuando yo hago la división, no pongamos 3/4, pongamos más bien 4/3. Aquí 4/3. ¿Sabes? 4/3. Listo. Entonces, cuando yo hago esta división, es decir, 4/3, 4/3 representa la división entre 4 y 3. 4 dividido 3, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Para yo saber qué tipo de decimal es ese, pregunta, 4 dividido entre 3, ¿esto será una división exacta o inexacta? ¿Esto me da un número entero o no? Inexacta. Es una división inexacta, porque el 3... 1.33, profe. Listo, exacto. Pero vamos a mirar manualmente cómo se comportan los decimales. Tengo que saber, para yo saber qué tipo de decimales, tengo que mirar cómo se comportan los decimales. Hacemos la división. El 3 en el 4 está una vez. 1 por 3, 3. A 4, 1. Se acabaron los números. Entonces digo, bajo un 0 y pongo una coma. El 3 en el 10, ¿cuántas veces está? 3. 3. 3 por 3, 9. A 10, 1. Bajo un 0 y vuelve y juega y sigo. 3 en el 10, 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. Bajo un 0 y vuelve y juega. 3 en el 10 está 3 veces. 3 por 3, 9. A 10, 1. ¿Sí? Eso es una periódica ya, eso sigue así. Exacto. Observen que este es el residuo, ¿cierto? Este es el residuo, que es diferente de 0, ¿cierto? Quiere decir que como el residuo siempre es diferente de 0, esto se sigue hasta el infinito y estas cifras decimales van a seguir repitiéndose van a seguir habiendo decimales hasta el infinito. ¿Qué pasa? ¿Cuántas cifras decimales hay ahí? ¿Esta división termina o no? Yo me puedo quedar haciendo esta división hasta el año entrante y no termino. ¿Cierto? Profe, es infinito. Eso, entonces, pregunta, ¿cuántos decimales hay ahí? 3. Infinitos, no. Infinitos. Infinitos. Listo. Pregunta, ¿hay patrón de repetición? Sí. ¿Hay algún patrón de repetición? No, profe. Sí. Sí, el 3. No. Es decir, ¿hay alguna cifra o algunas cifras decimales que se estén repitiendo de alguna manera hasta el infinito? Sí. ¿O no? Sí. El 3. El 3 es cierto. Observemos que después de la coma, que son los decimales, el 3 se está repitiendo hasta el infinito, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo puedo decir que este es ¿qué tipo de decimal es? Esto es un decimal infinito. ¿Por qué es infinito? Infinito es porque tiene infinitas decimales. Entonces, un decimal se clasifica según la cantidad de decimales. Si tiene decimales infinitos, es decimal infinito. Periódico, porque siempre hay periodicidad aquí. Periódico porque hay un patrón de repetición. ¿Qué tipo de periodicidad? Puro. Puro. ¿Por qué? Las cifras que hay después de la coma, todas se están repitiendo. ¿Hay alguna cifra o algunas que no se repitan? No. Entonces es un decimal infinito periódico. ¿Listo? Entonces es infinito porque tiene infinitos decimales, periódico porque hay repetición y puro porque todas las cifras se están repitiendo de la misma manera hasta el infinito, ¿correcto? Vamos a ver otro ejemplo. Un ejemplo. ¿15 cuartos? ¿Esto será una división exacta?
No. No. Vamos a ver, entonces tengo que hacer la división manualmente. 15 dividido entre 4. Vamos aquí, 15 dividido, perdón. Lisette, por favor, adelante. No, profesor, me dio la mano sin querer. Listo. El 4 en el 15 está 3 veces. 3 por 4, 12. A 15, 3. Bajo un 0 y pongo una coma. El 4 en el 30 está ¿cuántas veces? 7 veces. 7 por 4, 28. A 30, 2. Bajo un 0. El 4 en el 20 está 5 veces. 5 veces. 20. A 20, 0. 0. ¿Qué quiere decir? Que ya me dio 0. Miren que el residuo en esta división es 0. Si el residuo es 0 es porque ya la división se terminó y ya no hay más cifras decimales, ¿cierto que no? Entonces, pregunta, ¿cómo son los decimales aquí? ¿Finitos o infinitos? Finitos. Finitos. La cantidad de decimales es contable. ¿Cuántos decimales hay? 2. En cambio, en el anterior eran infinitos. Entonces, Sí. es un decimal. Yo digo que esto es un decimal. Puedo decir que es un decimal finito o también se le llama decimal exacto. ¿Está claro o no? Tercero, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, señor. Sí, señor, por mi parte, sí. Sí. Andrés Felipe, adelante. No es, o sea, es una duda que tengo, pero es más el por qué se realiza algo. ¿La puedo decir o no? Sí, dale. O sea, es con respecto a lo de cuando se coloca un 0 en lo que se está resolviendo. Por ejemplo, ahí tenemos el 30S, se le coloca un 0 y ya después le ponemos una coma. ¿Eso por qué se hace o por qué se realiza? ¿Eso por qué se realiza? Porque en realidad, si yo analizo esta división acá, es porque este 15 sería 15,0. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, 3 por 4, 12 a 15, 3, yo digo, bajo el número que hay aquí, que es 0, pero como antes del 0 hay una coma, tengo que poner esa coma. Ya, profe, vale, muchas gracias. O sea, siempre va a haber un 0 imaginario o una división. O sea, siempre que yo vaya a bajar el número, pero ahí no haya nada, realmente lo que hay es un 0. Entonces bajo un 0 y pongo la coma en el cociente. La pongo la primera vez y después ya no la sigo poniendo, sino que ya sigo bajando ceros. ¿Está claro o no? Sí, 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 sí. Bueno, espere, me devuelvo aquí al anterior. Este número, al primero, este número entonces se puede poner como 4/3, es lo mismo que tener entonces escribir 1.333. Yo puedo escribir así el número, pero es más fácil escribirlo de la siguiente manera, 1,3 con un gorrito arriba, ¿o no? ¿Cierto? Quiere decir que el período, ¿cuál es el período? El período de un número decimal periódico es la cifra o las cifras que se están repitiendo. ¿Cuál es el período ahí? El 3. Entonces, si yo veo este número, yo sé que este es un número decimal infinito periódico puro. ¿Correcto? ¿Está entendido? Sí, profe.
Miremos este ejemplo. 37 quinceavos. Entonces, ¿a qué tipo de número decimal corresponde? Entonces, para uno saber cómo se clasifica un decimal, tengo que saber el comportamiento de las cifras decimales. Y para eso tengo que hacer la división manualmente. Tengo que observar, no lo puedo hacer en calculadora, hay que hacer la división porque hay que hacer el procedimiento para mirar el comportamiento. Entonces vamos a hacer la división, 37 dividido entre 15. Entonces, recordemos, este es el dividendo, este es el divisor, aquí es el cociente y aquí queda el residuo. Entonces, si aquí hay dos cifras, cojo dos cifras acá, pero miro primero que si el 15 sí cabe en el 37, sí. Entonces yo digo, el 15 en el 37 está lo que el 1 en el 3, que estaría 3 veces, pero no alcanza a estar 3 veces, está 2 veces. 2 por 5, 10. A 17, 7, llevo una. 2 por 1, 2. Y una 3, a 3, 0. Observen lo mismo. Ahí bajaría, ¿qué? El 0. El 0. ¿Y qué pasa? ¿Pongo qué en el cociente? Una coma. Pongo una coma. La coma. El 15 en el 70 estaría lo que el 1 en el 7 está 7 veces, pero obviamente no alcanza a estar 7 porque aquí el 4. Estaría 4 creo. 4 eso no alcanza a estar. 4 veces. 4 creo que es 4, sí, 4. 4 por 5, Sí, 20. es 4. Llevo 2, 4 por 1, 4 y 2, 6 a 7, 1. Bajo un 0 y vuelve y juega. 15 en el 100 está lo que el 1, 9 veces, 9... 5, está 6 creo, 7. 6 por 5, 30, a 30, 0, llevo 3. 6 por 1, 6 y 3, 9, a 10, 1, bajo un 0. Ya sé que este 6 se sigue repitiendo, ¿o no? ¿Sí se lo pillaron o no? ¿Cierto? Sí, señor. Entonces, vamos a ver qué tipo de decimal es. ¿Eso es un decimal de qué tipo? Primero que todo, vamos a ver, un número decimal se clasifica según la cantidad de decimales. Si son infinitos decimales, es un decimal infinito. Si son finitos decimales, es un decimal finito o exacto. Aquí, ¿cuántos decimales hay? ¿Infinitos o finitos? Infinitos. Entonces es Un decimal infinito. Infinito. ¿Hay periodicidad? Sí. Entonces es un decimal infinito periódico. ¿Por qué? Porque ahí se ve que hay unas cifras que se están repitiendo. Ojo. Pero ya no es puro, ¿no? Listo. Siempre en los números decimales que provengan de las divisiones o de las fracciones o de los números racionales, siempre, no se le olvide esto, siempre son periódicos. Aquí siempre va a haber periodicidad, siempre. Siempre que hay un decimal infinito que provenga de una división o de un número racional, siempre va a ser periódico. Eso sí, ténganlo en cuenta. ¿Listo? Desde que el decimal sea infinito y provenga del número racional o que sea de la división como tal, es porque es periódico. Ahora, ¿qué tipo de periodicidad es? Listo. Listo, perfecto. Mire, el 6 se está repitiendo de la misma manera infinitamente, ¿o no? ¿Cierto? Pero Sí, señor. Aquí vemos un intruso, ¿o no? Aquí hay un intruso que es el 4. Y observen que los que son observadores, ¿dónde está ubicado ese 4? Después de la coma. Después de la coma. O sea que siempre está ubicado ese número que no se repite, que es el intruso, que es el mosco en la leche, no falta el mosco en la leche. Ese número o esos números siempre están ubicados después de la coma, o sea, entre la coma y el período, o entre la coma y las cifras que se repiten. O sea que es un decimal infinito periódico. ¿De qué tipo? Mixto. Mixto.
¿Por qué? Porque tiene unas cifras que se repiten y otras que no, ¿correcto? Esa sería la clasificación de ese decimal. Ahora, ojo, ¿cómo voy a escribir ese decimal? Entonces, 37 quinceavos, yo lo puedo escribir así, 2.4666 puntos suspensivos, o lo puedo escribir de la siguiente manera. ¿Cómo más lo puedo escribir más bonito? 2, 4, 6 y el cosito ahí encima del 6. Y el gorrito en el 6, ¿cierto? Esto indica que la cantidad periódica es ¿cuál? El 6. Aquí entonces puedo decir, se desprenden dos cosas. Como aquí hay un mixto, se desprende que aquí hay un anteperíodo. ¿Qué es el anteperíodo? Es las cifras, la cifra o las cifras que no se repiten. Son las cifras que no se repiten, o sea que ¿cuál es el anteperíodo? El 4 o no. ¿Y cuál es el período? El 6. El 6. Ojo, aclaración. El período de un número puede tener más de una cifra, igual que el anteperíodo. Yo puedo tener un período de 2, 3, 4, de más de 2 cifras hasta el infinito, igual un anteperíodo. Yo puedo tener un número que sea 5.2323232323, por ejemplo, ¿cierto? Yo puedo tener un período de las cifras que sean desde 2 hasta infinitas y un anteperíodo también desde 2 hasta infinitos. No necesariamente es un dígito. ¿Listo? Estamos. Entonces, conclusión. Entonces, volviendo a la clasificación de los decimales. Los decimales entonces se clasifican según la cantidad de decimales ¿en qué? Se clasifican en decimales finitos e infinitos. Exacto. Finitos, aquí sería un decimal finito o un decimal exacto. Y decimales infinitos. Listo, aquí pongámosle aquí decimal periódico, decimal infinito, pongámosle primero decimal infinito, periódico, pero dentro de esa periodicidad hay dos tipos de periodicidad. ¿Qué tipo de periodicidad existen? Mixta. Puro y mixto. ¿Listo? Entonces, conclusión. Los decimales se clasifican según la cantidad de decimales en finitos e infinitos. ¿Sí? Y según la periodicidad en puros y mixtos. ¿Les queda claro? Profe, ¿y los no periódicos? Los no periódicos, buena pregunta. ¿Esos cuáles son? Pues los números que son infinitos, pero no tienen ninguna periodicidad, por ejemplo, pi. Exactos. No. ¿Y esos números? Finitos. ¿Y esos cómo se llaman? Los finitos. No, esos ya no son. Recuerden que yo les dije Decimal ahora. exacto, no, profe. ¿Cómo? Decimal exacto. No. Recuerden que yo les dije ahora que todos los números decimales infinitos que provengan de los números racionales o de las divisiones son Periódicos. periódicos. Periódico. Entonces, ojo, los números decimales infinitos no periódicos, ojo, hay unos números que son decimales infinitos no periódicos, que tienen esas dos características. Son infinitos y no periódicos. ¿Cuáles son esos números? Esos ya no son racionales, porque recuerden que los que son los infinitos, los decimales infinitos que vienen de los racionales son ¿cuáles? ¿Cómo? Los decimales infinitos que provienen de los números racionales son ¿cómo? Siempre. Se los dije ya se los he dicho varias veces ya. Entero. Periódicos, no periódicos. Profe,
Ojo que eso lo tiene que tener muy claro para poder hacer la comparación. Profe, Repito la pregunta. Los decimales infinitos que provienen de los números racionales, o sea, de las divisiones, ¿qué característica tienen? Que son periódicos. Que son periódicos, exactamente. ¿Eso están de acuerdo? Entonces, ahora, dentro de los números decimales, hay unos decimales que son infinitos no periódicos. ¿Ustedes creen que esos infinitos no periódicos están dentro de los racionales? No. 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 Profe, Los irracionales. esos serían los Irracionales. Exactamente, esos son los irracionales, precisamente, para allá iba. Entonces, ¿cuáles son los números irracionales? Son los números decimales infinitos no periódicos, o sea, tienen esas dos características, son infinitos y son no periódicos. ¿Listo? Muchachos, ¿estamos? Sí. Sí, sí, profe. Muy bien. Profe, poniéndolo así, entonces, por ejemplo, tenemos un número racional, el cual el denominador sea un número primo, siempre va a tender a ser, o sea, la mayoría de veces va a tender a ser esto un periódico. No te entendí muy bien. Repetime la pregunta, por favor. Que si tenemos un número racional con denominador primo, que sea un número primo, ¿va a tender a ser periódico o no? No, eso no tiene que ver nada, no. No, ese denominador no tiene que ser un número primo, necesariamente. René, apaga el micrófono, por favor. Yo creo que eso no tiene que ver nada, yo creo que eso no es una regla general, no. Habría que probarlo con varios números, pero no creo que sea una regla general. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos, ojo, se van a poner juiciosos, tarea para la próxima clase. Van a ponerse al día con estos temas. O sea, esto viene del cronograma, ¿listo? Entonces, mire que vamos aquí, mire. Ya vimos números naturales, ¿cierto? Naturales, enteros, racionales, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, sigue los números irracionales, los reales, ¿cierto? Las propiedades de los números reales, propiedades de los negativos, ¿listo? Operaciones con números naturales, esto es muy elemental. Criterios de divisibilidad, por 2, por 3, listo. Máximo común divisor, o máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Problemas de aplicación. Profe, qué pena, una pregunta. Dame un minuto. Dale.
Listo, muchachos, ¿les quedó claro o no? ¿Les queda claro? Entonces, por favor, se van a poner al día hasta ahí, ¿correcto? Ya tienen muchos, tienen libro guía, tienen el libro guía, tienen documentos, tienen los documentos que les compartí, en fin, ¿listo? Sí, adelante. ¿Quién me iba a preguntar? Pero yo te iba a preguntar si en este curso vamos a ver algo de derivación. No, derivadas es en cálculo diferencial. Ah, ok. Listo. Isaac. Profe, sí, una preguntita, pues, ¿cuáles eran los decimales infinitos semiperiódicos? ¿Infinitos qué? Semiperiódicos. Semiperiódico, no. Debe ser cuando, yo me imagino que cuando hablas de semiperiódicos es el mixto. Ah, Mixto. listo, profe. Tiene que ser mixto. Porque es que desde el punto de vista de la periodicidad no existen sino dos tipos. Uno que es puro, que es cuando todas las cifras decimales se están repitiendo y no hay ninguna o no hay ninguna cifras decimales que no se repitan. Y la mixta es cuando hay unas que se repiten y hay otros que no. Entonces me imagino que esa es la misma que estás diciendo semiperiódico. Ah, listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Bueno, muchachos, entonces quieren entonces que les comparta esta pizarra en PDF. Por favor, profe. Sí, profe. Sí, por favor. Sí, profe. Listo, denme un minuto, entonces yo miro aquí para que me digan, me confirmen si sí les llega. Yo tenía una pregunta, pero fuera del tema. ¿Los Sí, parciales van a ser virtuales también? los parciales son, a ver, por ahora la verdad no nos han dicho nada, Me imagino que sí, no nos han dicho nada, pero no sé. Es posible que sean presenciales, no, la verdad no te sé decir. Pero creo yo que sí van a ser virtuales porque no nos han avisado nada todavía. Ah, listo, gracias. Listo. Bueno, ya se las voy a compartir y me confirman, por favor. Listo, muchachos, me confirman si sí les llegó la pizarra. Sí, profe, ya. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces, ¿alguien me estaba preguntando algo? Si no hay preguntas, entonces,
Dejamos así entonces. Listo. Bueno, muchachos, que estén bien entonces. Listo, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas Ah, profe, gracias. muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta Hasta luego, luego. profe. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Hasta luego, con gusto. Hasta luego, profe, que tenga feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Santiago, adelante. Profe, entonces, para la prima clase tener aprendido el conjunto de números, los irracionales y los demás. Sí, el resto que está aquí. Ajá. Esto que yo les puse aquí en la tarea. Y todo eso está en el libro guía que usted nos envió. Se pueden guiar del libro y se pueden guiar también de los documentos que les compartí también, o de donde ustedes quieran, pues también. Ah, bueno, profe, gracias. Tengo una feliz tarde. Igualmente, hasta luego. Lice, ¿entendido?